Te levantas, vas, preparas tu café, te bañas, te vistes, te arreglas para ir directamente a la oficina o a tu lugar de trabajo. Luego de 8 horas de tu jornada laboral, terminas exhausto, agarras tu mochila y te devuelves nuevamente a tu casa. Te preparas la cena y luego de que te prepares la cena y termines de comer, te sientas en tu cómodo sillón, prendes el televisor y te preparas para ver tu serie del momento o la película que te había saltado en las recomendaciones. Y luego de ahí te cuestas a dormir. Y terminas en un bucle infinito, sin terminar, en una carrera de la rata que nunca, pero nunca sientes que llega al fin. Y te preguntas, ¿cuál es el propósito de la vida? Te empiezas a quejar de que las mujeres no valen la pena, de que el gobierno te está robando, de que no sirves para nada. Pero ese laberinto se va a acabar con lo que te voy a contar hoy. Y estuve haciendo una reflexión sobre la esencia de la masculinidad y no sabía realmente cómo encararlo. Pero el fin de semana, luego de ver La Odisea de Christopher Nolan, pude entender perfectamente cómo es la representación de la esencia masculina que te voy a mostrar el día de hoy para que dejes de estar perdido en lo que corresponde ser un hombre. Así que te hago una advertencia, por las dudas. Escribí un guión para que no tuviéramos que estar hablando sobre temas muy puntuales de la película, pero si no has visto la película o no has leído el libro de la Odisea, que entiendo por historiadores que capaz y se desliga un poco del libro como tal, te recomiendo que pauses el video y vuelvas nuevamente cuando termines de ver la película. Y si no, y no te molestan los spoilers, podemos comenzar de una vez con el video. Sé responsable y acepta las consecuencias de tus actos. Y con esto quiero que tengamos en cuenta una cosa, y es que en muchas de las oportunidades que te pasa algo negativo, no te alcanza el dinero, no llegas a fin de mes, tienes un problema en tu trabajo, una chica por ahí de repente no te presta atención, o súmale cualquier cosa negativa que puedas presentarse en tu vida, empiezas a echarle la culpa a otras cosas. Tienes un problema en el trabajo, el problema es de tus compañeros de trabajo. Una chica no te presta atención y el problema es que el feminismo esto, el feminismo aquello. Si de repente, no sé, no llegas a fin de mes, la culpa es del gobierno de turno o del político de turno. Entonces, pasamos la vida echándole la culpa a otras personas de nuestras responsabilidades. Y pasa en la película del Odiseo que existen estos pretendientes que lo único que buscan es simplemente tomar la mano de Penélope, que es la esposa del rey de Ítaca, que en este caso es Odiseo, que ante la ausencia de Odiseo, lo único que buscan ellos es simplemente casarse. Y muchos de estos pretendientes, inclusive el antagonista de la película, lo único que estaba buscando era casarse por el simple hecho de existir, como si la divinidad pura del simple hecho de existir le debieran a él solamente casarse con la reina para ser el rey por solo nacer. En cambio, Odiseo, por otra parte, aceptaba la responsabilidad de sus actos, porque cuando se construye el caballo de Troya y matan, literalmente, a todos los troyanos con este engaño, eso enfureció muchísimo a los dioses. ¿Y qué fue lo que pasó automáticamente? Que es cuando él pasa su Odisea, o sea, que los dioses se molestan con Odiseo y él pasa años en el mar intentando volver a su hogar. Y él cargaba con esa culpa y esa responsabilidad de sus actos, no quejándose con los dioses, sino buscando soluciones para poder salir de ahí, entendiendo en su remordimiento que la solución estaba no en quejarse, no en pelearse con los dioses, sino aceptar las consecuencias de sus actos y empezar a resolverlos. La lealtad como un estilo de vida. Existe una analogía actual de los jóvenes de que uno tiene que ser como Clavicular, que si no lo conoces es un influencer que sube streaming de él saliendo con un montón de mujeres. Y tenemos una percepción de que el hombre masculino lleno de testosterona tiene que andar con muchísimas mujeres al mismo tiempo. Pero la lealtad va mucho más allá de eso.
porque tenemos diferentes representaciones de lealtad en la película. Una de las que a mí más me gustó fue la del perro que esperó más de 20 años a que su dueño volviera para poder morir. Y ahí es donde se encarna la lealtad, porque tenés dos aristas, ¿no? La principal de todas es este grupo de hombres que creen que muchísimas mujeres es igual a ser un hombre macho, o inclusive el tener la soledad a costa del poder es ser un hombre macho. Y nada, pero nada más alejado de esa situación, porque lo que se define como lealtad es que cuando, por ejemplo, en este caso, Ateneo, que es este antagonista o este pretendiente que busca casarse con Penélope para ser el rey, termina siendo por completo una persona desleal, porque cuando casi convence a Penélope de poder casarse con ella, automáticamente al salir de ese cuarto lo primero que hace es besarse con una de las trabajadoras de la reina de Ítaca. En cambio, Odiseo, a pesar de ir a la guerra, a pesar de pasar años y años, pero años navegando por el océano, él mantuvo su promesa de tener la estatuilla que le regaló Penélope de Atenea hasta que se volvieran a encontrar. Y esa lealtad reflejada en el perro y encima en la estatuilla y la promesa que tenía Odiseo con su mujer fue lo que lo caracterizó como hombre. Y ahí es donde tú tienes que empezar a ver a la masculinidad como un fiel reflejo de lealtad. Un estado físico admirable. Antes lo que impresionaba muchas veces no era solamente lo material, no era si tenías el último auto, no era si tenías por ahí la casa más grande o la mejor ropa. Lo que impresionaba realmente era el físico. Entonces, cuando nosotros hablamos en el espectro oficial de la película, en la película hay dos representaciones, la de los antagonistas, que en este caso son los pretendientes de Penélope, que como creen que tienen todo garantizado, automáticamente comen, beben, no se cuidan, ni siquiera la practican en las peleas y dejan todo al andar porque al no existir Odiseo, básicamente el rey que ponía orden en el reinado, pues dejaban todo al andar, mientras que del otro lado teníamos un Odiseo que practicaba pelea, que seguía entrenando y que mantenía el estado físico en lo más alto. Y no hay nada más lindo que poder recordar una frase de un famoso filósofo que seguro conoces como Sócrates, que decía lo siguiente: es una vergüenza para un hombre envejecer sin haber visto la belleza y la fuerza de lo que su cuerpo es capaz. Entonces, un hombre masculino, por más que no te quieras ver estúpidamente enorme ni nada por el estilo, pero que sí puedas llevar tu cuerpo a un límite superior. La inteligencia al servicio del propósito. Y es que hay una escena en la que personalmente me marcó automáticamente. Y es cuando él en una parte de la película, en su entrenamiento, él dice que prefiere ser más inteligente porque la inteligencia le gana a la fuerza bruta. Y acá hay dos aristas completamente diferentes. La de los pretendientes de la reina y la de las pretendientes de la reina básicamente basaban su inteligencia en el ego. La inteligencia en el ego lo que empezó a hacer es que ellos solamente veían todo su espacio y todo su entorno en base a su beneficio propio, en base a cómo hago yo para lastimar al otro, cómo hago yo para descartar al otro pretendiente, cómo hago yo para poder conseguir más comida, poder conseguir más licor. Y esa inteligencia era simplemente una inteligencia alimentada por el ego. Solo miraban el corto plazo. ¿Te recuerda algo? ¿Por qué? Porque si nosotros solamente enfocamos nuestra inteligencia para actividades en el corto plazo, no vamos a llegar a ningún lado. En cambio, Odiseo utilizaba tu inteligencia para el ímpetu. Al ser un rey, tenía que tomar decisiones para los demás. Y esa es la gran diferencia entre un hombre con esencia masculina y un hombre que no tiene esencia masculina. Sus proyectos eran a largo plazo. Sus proyectos eran directamente a tener paciencia, porque estar 10 años navegando en el océano sin poder llegar a su hogar, prácticamente peleado con los dioses, lo que le hizo fue generar un hombre resiliente y activo para la batalla.
Y ahí es donde tú tienes que enfocarte en tener visión a largo plazo, en tener inteligencia para tomar decisiones y lograr que muchas personas se vean beneficiadas con ello. Un hombre ejerce su liderazgo. Y acá hay una parte de la película que me encanta en particular, y es cuando Odiseo demuestra por qué es el rey de Ítaca. Y es donde tú tienes que empezar a verte reflejado. Hay dos contraposiciones en esta historia. Cuando empieza la pelea, porque está Odiseo vestido como vagabundo, y ninguno de los hombres que estaban ahí pudieron realizar la prueba que la reina les había impuesto para poder convertirse en rey y despojarla a ella, automáticamente todos empezaron a pelear con Odiseo. Y lo más impresionante de la película es que les demuestra a los demás por qué él es el rey. Porque el estatuto del rey o la figura del rey es que el rey está para estar adelante de la batalla, no detrás. Y cuando empiezas a mirar la vida de esa manera, todo cambia. Existe el liderazgo y los jefes. En este caso, el antagonista de la película mandaba a otros a pelear por él, mientras que el rey, que en este caso es Odiseo, los mataba a todos directamente. El final de la pelea, todos terminan arrodillándose ante Odiseo, entendiendo por qué él era el rey. Y tú tienes que aplicar eso a todas partes de tu vida, seas manager, seas camarero, seas supervisor o lo que sea en lo que trabaje. Tu rol de liderazgo es enseñar a otros a ser mejor, porque el líder lo único que le interesa es el qué y el cuándo, y el cómo lo tiene que delegar. Y ese cómo es la enseñanza que tú le tienes que hacer para que la persona se desenvuelva sola. Y ahí es la diferencia entre ser un líder y ser un jefe. El líder representa a la mayoría y el jefe lo único que está buscando es el rédito propio. Sé valiente. La valentía no es la ausencia de miedo. Es ir para adelante con miedo. Y sería muy gracioso que un argentino estuviera viendo este video y se estuviera cagando de risa porque hay un meme que hacemos con respecto a eso, una entrevista de Fantino que hizo con un político de acá. Y a pesar de que dé risa el meme, es verdad. En este caso hubo dos ejemplos en la película. Uno, que es este antagonista, que es Antino, que cuando le tocó la responsabilidad de tener que ir a la guerra de Troya, ellos estaban haciendo como sorteos con varillas, y a él le había tocado la varilla, y por miedo a ir a la guerra, le entregó su varilla al hijo del pastor que trabajaba para él. Eso automáticamente hizo que él no fuera a la guerra, pero el hijo del pastor sí. El hijo del pastor murió. Él siguió vivo, creyéndose con la potestad de que algún día iba a llegar a ser rey a pesar de ser un cobarde. En el caso contrario, Odiseo demostró que, a pesar de que casi muere en el mar, de que tuvo que pelear con un cíclope, y de que, a pesar de todas las cosas que él tuvo que hacer, él simplemente iba hacia adelante. Cuando se tuvo que pelear con la hechicera para pedirle que devolviera a la normalidad a todos sus compañeros, y de inclusive de ver presencialmente a toda su tropa muerta, y aún así irlos a honrar. La valentía está en eso, en el momento en el que te toque presentar un examen, ir a una entrevista de trabajo, entregar ese informe a tu jefe. Obvio que vas a tener miedo, pero lo que diferencia a un hombre valiente de alguien cobarde es que directamente los hombres valientes toman acción y tu trabajo es tomar acción. Un hombre verdadero es temeroso de Dios. Y en esta etapa, que sería la última virtud, seas creyente o no seas creyente, el temor a Dios no es tenerle miedo, no es ese padre violento que si no haces caso te golpea. Todo completamente alejado de esa realidad. El temor a Dios es más basada en el sentimiento del amor. Porque cuando tú crees que hay algo más allá, cuando tú crees en Dios, en Jesús, en lo que sea que tú creas, cuando tú entiendes que cada acto negativo, que lo que hace es que lo estás lastimando a Él, porque a pesar de que Él te ama, tú lo sigues lastimando y Él te sigue perdonando, es donde existe la gran diferencia de la rectitud de un hombre. Porque el temor a Dios va muy reflejado inclusive al temor a tu pareja.
Porque el temor a tu pareja no es a que te descubra si estás haciendo algo mal. El temor a tu pareja es que si vas a realizar alguna acción que la pueda lastimar, pienses más en cómo la estás lastimando a ella de lo que te estás haciendo tú. Y así con el resto de las personas. Tu prójimo no es más que eso. La rectitud de un hombre va basado en cómo amas a tu prójimo, a esa persona que es tu vecino, a esa persona que necesita que lo ayudes para cruzar la calle. El ser temeroso a Dios es poder evitar lastimar o perjudicar a otras personas por el simple hecho de pecar, porque el pecado es más que eso, es básicamente en lo que se centran los mandamientos o en lo que se centra la palabra directamente. Y hay dos ejemplos básicos. El primero, el de los antagonistas de la película, que en este caso Antino, con su afán de llegar al poder, busca asesinar al hijo de Odiseo y manda a mercenarios a matarlo al templo, el templo donde se congregaban personas a venerar a los dioses del momento, de esa época de Grecia. Básicamente no tuvo ningún tipo de temor. Él, con tal de llegar al poder, iba a profanar los santuarios de los dioses. En cambio, cuando Odiseo se da cuenta del error que cometió construyendo ese caballo de Troya para romper por completo con un pacto sagrado donde simplemente violó la bondad de su enemigo para destruirlos completamente, ahí entendió que hizo mal. Y a partir de ahí, sus únicos pensamientos fueron basados en su totalidad en no seguir fallándole a los dioses. Y ahí es donde tú tienes que enfocarte. Tuviste estas 7 virtudes. 7 virtudes que van a encarrilar tu posición como hombre masculino, para recuperar esa posición como hombre masculino. Y mi invitación es que en el momento en el que termines de ver este video, salgas y empieces a reflexionar de todas las cosas, de cómo te tienes que hacer responsable de tus actos y que todo acto que hagas y todo acto que realices va a tener una consecuencia positiva o negativa. Sé valiente al salir a la calle y afrontar con tus tareas. Sé leal a tus amigos y a tu familia y a tu pareja principalmente. Y pues por sobre todas las cosas, sé temeroso a Dios. Si no crees en Dios, imagínate que hay un ente superior y que ese Dios es simplemente a lo que tú quieras enfocar toda tu energía. Y una vez la tengas ahí, solamente respétala. Y en el momento en el que empiezas a respetarla, vas a poder hacer un montón de cosas. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver el video. Dale like, suscríbete si te gusta mi contenido y obviamente deja un comentario. ¿Qué te pareció la película? ¿Qué te pareció si me faltó alguna virtud u otra? Así que, sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.